Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas. Qué bueno es poder ingresar nuevamente a Mensaje de Amor para Salvación. Tengamos todos una muy buena tarde, un bonito día, una bienvenida a este programa de ¿Por qué no me avergüenza el Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En su tema del Sermón del Monte vamos a estar orando, vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Gracias al Señor nos permite nuevamente poder ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, a esta emisora. Gracias a nuestros hermanos que administran esta página web. Gracias a los hermanos que han predicado de antemano desde las horas de la mañana y que siguen o que seguimos predicando hasta que el Señor nos dé la oportunidad en esta emisora radial. Bienvenidos a todos ustedes, hermanos y hermanas en Cristo. Que la paz de Dios, que el gozo esté en nuestros corazones, que siempre podamos mostrar como cristianos, como cristianas, de que somos gozosos, de que podemos vencer, de que podemos perseverar y luchar contra el pecado para seguir adelante. Un saludo de parte de este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Quiero mandarle un abrazo fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos hasta donde usted esté. Qué bueno es poder gozarnos con la palabra de Dios, poder ingresar nuevamente a esta emisora radial y saber de que estamos allí para edificarnos con la palabra, para comunicarnos los unos a los otros. Queremos también invitar a todos nuestros hermanos, hermanas que están ingresando. Gracias al Señor nos permite la oportunidad a través de esta emisora radial de hacer un seminario más. Vamos a estar haciendo un seminario más en la semana culminando este mes de julio, el 30 y 31, y los primeros 4 días después de agosto, hasta el 4 de agosto, vamos a estar en un seminario de apología o apologética, que es bien interesante este tema, o este seminario que vamos a tener. Les invitamos a todos ustedes, hermanos y hermanas, para que sigan ingresando, para que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, la coloquen allí. En el Facebook de este siervo, Carlos Andrés Mejía Avendaño, un comentario que usted tenga lo puede hacer allí. Podemos comunicarnos, podemos orar los unos por los otros y qué bueno es que podemos estudiar la palabra de Dios. Entonces recuerden, allí tenemos la invitación para ese seminario, un gran seminario que vamos a tener con hermanos de varias partes del mundo. Gracias al Señor nos permite poder predicar, poder tener la internet para poder comunicarnos y que usted allí pueda ingresar. Si tiene alguna pregunta, como lo he dicho, poder hacerla, poder escribirla allí en el Facebook. Vamos a orar, vamos a seguir con este tema del sermón para que sigamos aprendiendo, para que sigamos adelante mirando, extrayendo, sacando de allí, de estos versículos que siempre hemos leído someramente o que hemos leído por encima o que de pronto no lo hemos visto muy profundamente. Estamos mirando un poco más profundamente este sermón, que igualmente hemos mirado algunos versículos ya, del versículo 1 hasta el versículo 3, ahora estamos viendo el versículo 4 y vamos a estar aprendiendo o estamos aprendiendo mucho de lo que significa estas palabras que el Señor Jesucristo dijo a los discípulos, a los judíos, a las personas que estaban allí escuchando este sermón que va aproximadamente hasta el capítulo 8, más o menos. Vamos a orar y gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar a Mensaje de Amor para Salvación, gracias por la internet, gracias por mis hermanos que administran esta página web, gracias porque nos da la oportunidad de varios hermanos allí poder ingresar para predicar, ser edificados con la palabra. Gracias por mis hermanos que han predicado antemano desde las horas de la mañana. Gracias porque nos permite la facilidad de tener el internet. Bendíganos Dios para hacerlo de una mejor manera. Bendíganos para que podamos tener la computadora arreglada y que podamos transmitirlo por Windows Live o Facebook Live como lo hacen los hermanos, para que pueda llegar este audio o este estudio a más personas, porque pues sabemos de que por el Facebook muchas personas ingresan y están más conectados que por la emisora radial. También le rogamos que muchos hermanos y hermanas puedan mandar este audio o este estudio a otros amigos, a otras amigas o hermanos o hermanas, para que también lo escuchen, para que nos edifiquemos todos los unos a los otros. También pedimos perdón si en lo que decimos en este momento, lo que hemos dicho no ha sido de acuerdo a su palabra, para que nos fortalezca, para que nos esté ayudando a ser cada día más
a estar mirando más su palabra con mucho cuidado, a estar mirando lo que ella nos dice para no ponerle ni quitarla, porque no queremos las plagas, porque no queremos ser castigados por esto. Entonces por eso le rogamos que nos esté dirigiendo, guiando, para que todo sea para su gloria y para su alabanza. Gracias por su Hijo Cristo, porque es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro sumo sacerdote, porque es el intercesor, es el mediador, es nuestro abogado, es Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la iglesia en el mundo entero. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación. Gracias por tantas bendiciones que siempre nos está regalando. Y también muchas gracias porque aún no nos paga según lo que estamos haciendo. Aún permite que muchas personas se arrepientan, aún permite que se predique el Evangelio, aún permite que muchas personas puedan llegar al local de reunión, que puedan conocer el Evangelio y que allí puedan ellos arrepentirse y obedecer su palabra. Nos permite llegar a muchas personas, muchas gracias por eso, pero le rogamos que nos esté fortaleciendo, nos esté moldeando, santificando, purificando, para que siempre la vida sea agradable ante usted y para que seamos de testimonio a las personas, que seamos esa luz como su Hijo Cristo nos ha dicho o dice en su palabra, también para que seamos esa sal. Gracias por ella, gracias porque nos edifica, nos exhorta y nos anima a seguir adelante. Gracias porque es la inspiración suya, así como su palabra lo dice, así que como se lo dijo a Timoteo a través del apóstol Pablo, donde habla de que la palabra de Dios fue inspirada por usted, o toda su palabra fue inspirada, y habla de varias cosas que nos ayuda, como redarguirnos, exhortarnos, animarnos, y el fin es para que cada hombre o cada cristiano y cada cristiana seamos perfecta, enteramente preparados para toda buena obra. Gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, y es en el nombre de su Hijo Cristo en el cual oramos, y damos muchas gracias. Amén. Ok, hermanos y hermanas, qué bueno es poder estar acá. Nuevamente, bienvenidos, bienvenidas para todos ustedes a estas horas de la tarde en este programa. Vamos a seguir estudiando entonces el tema del Sermón del Monte. Y ya hemos quedado de que el lunes estamos hablando acerca de la otra bienaventuranza, de bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Estamos hablando de que ese lloro, estamos hablando si ese lloro era por las dificultades, por los problemas, como algunas personas pueden interpretarlo en la vida cristiana, o también se habla de ese lloro como el arrepentimiento. Estamos mirando en cuál de esas dos diferencias o cuál de esos dos tipos de lloro son, porque en la vida cristiana se muestran esos dos tipos de lloro. O se muestra el lloro que es para ingresar a la iglesia o para que el hombre pueda o la mujer pueda arrepentirse, que estamos hablando de ese tema de que llora en su corazón, arrepentimiento. O también se habla del lloro cuando se está dentro de la iglesia como cristiano, como cristiana, y que se habla de las pruebas, las dificultades, porque es bien dicho, sabemos de que cuando hay problemas o dificultades, pues también lloramos, nuestro espíritu llora, nos afligimos, nos entristecemos. Pero lo cierto es que la Biblia nos está hablando cuál es el tipo de lloro. Y dice bienaventurado, entonces dice felices, gozosos, pero dice los que lloran. Y por eso muchas personas dicen, bueno, esto es como una contravía, o es como un contraste, como así que gozosos los que lloran. Una persona no va a estar feliz llorando. Una persona que es en sí feliz no va a estar mostrando lloro. Pero ¿cuál es el tipo de lloro? ¿Será que es el lloro del cual nos viene, el cual usted y yo lloramos de pronto cuando se muere un ser querido, que salen nuestras lágrimas? ¿O será este lloro cuando dice el apóstol, Santiago, cuando dice Santiago también, en el capítulo 1, en el versículo 2, donde dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas? También sería como un contraste. ¿Cómo así que hay que estar gozoso cuando tengamos muchas pruebas? Si las pruebas no son buenas, si las pruebas, estamos hablando de que son cosas difíciles. Y Santiago dice, pues estén en sumo gozo, y esa palabra sumo es demasiado grande, es más. Y pues también el apóstol Pablo lo dice a los filipenses, cuando dice en Filipenses 4:4, donde dice, regocijaos siempre en el Señor, os digo siempre regocijaos. Y también el apóstol Pablo está hablando no solamente que se esté feliz cuando esté
cuando usted esté sonriendo, cuando tengamos la prosperidad o cuando no tengamos de pronto ninguna aflicción, sino que es durante la aflicción también. Pero entonces estamos mirando aquí varios versículos que están como en contraste. ¿Cómo así que debemos estar gozosos en medio de la tristeza o en medio del lloro? Y vamos a mirar un texto que hemos dicho en la clase pasada que íbamos a leer para hoy. Y es en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 57. Vamos a mirar ese texto. Juan capítulo 8 versículo 57. Quiero invitarles para que tengan la Biblia allí, podamos utilizarla para que podamos ver y mirar allí lo que nos dicen los textos, porque lo que queremos es edificarnos con la palabra. Juan capítulo 8 versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? 8:57, déjeme mirar si es este el texto. Ok, sí. Juan 8:57, ahí está hablando el texto. Bueno, el texto viene hablando acerca de la preexistencia de Cristo y está hablando acerca de lo que Cristo viene hablando acerca de Abraham. Dice el versículo 54, respondiendo a Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces el versículo 57 dice: entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Estas personas pues estaban pensando en la parte material o terrenal y no en la parte espiritual. Y lo cierto es que él viene hablando en los versículos anteriores, en el capítulo 8 viene hablando acerca de la libertad, que es en él mismo y no en Abraham o no en la ley mosaica, porque les está diciendo de que ellos no necesitaban ser libertados de nada, que tenían a Abraham y que Abraham era su padre. Entonces Jesucristo les dice: bueno, si su padre fuese Abraham, entonces me creerías a mí, pero vosotros sois hijos de vuestro padre que es el diablo, les dice allá. Y pues más adelante les dice todas estas cosas más acerca de que ser libertados por la palabra o por el conocimiento, para que ellos fuesen libertados de ese engaño. Entonces en Juan 8:57 hay una indicación de que nuestro Señor parecía más viejo de lo que era. Parece. Recuerdan que había dicho: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Los oyentes lo miraron y le dijeron: aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Se lo dijeron a alguien que apenas tenía 30 años, más aproximadamente. Y estoy de acuerdo con los intérpretes que dicen, basados en este pasaje, que nuestro Señor parecía mucho mayor de lo que era. Nada se dice pues de risas en su vida, pero sí se nos dice que lloró en el sepulcro de Lázaro, en Juan 11:35, y no porque su amigo había muerto, porque había ido precisamente a resucitarlo. Sabía que Lázaro iba a volver a la vida en unos momentos. No, es algo muy diferente, algo que vamos a considerar juntos. Nos dice también que lloró sobre Jerusalén al contemplar la ciudad poco antes de morir. Este es el cuadro que se descubre cuando se contempla a nuestro Señor en los Evangelios, y debemos ser como Él. Compararemos esto no solo con el mundo, sino también con esa presunta viveza y jovialidad de tantos cristianos. Parecen creer que es el retrato adecuado del cristiano. Creo que verán de inmediato el contraste sorprendente y chocante. Y no hay nada de esto en nuestro Señor. Veamos también la enseñanza del apóstol Pablo, como aparece por ejemplo en Romanos 7. Hemos de ser como el apóstol y como los otros apóstoles y santos de todos los siglos. Si hemos de ser verdaderamente cristianos, recordemos que el cristiano es un hombre que sabe que es exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto nos dice algo que significa llorar. He ahí un hombre que se sentía tan abrumado de dolor que prorrumpe en esa exclamación. Todos los cristianos han de ser así. El cristiano conoce esa experiencia de sentirse completamente sin remedio. Dice acerca de sí mismo, como Pablo: en mí, esto es,
en mi carne no mora el bien. Conoce la experiencia de poder decir, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Está plenamente consciente de este conflicto entre la ley de la mente y la ley de los miembros, y todo este luchar y procurar. Pero digamos otra vez a Pablo en Romanos 8. Hay quienes opinan que lo que se describe en Romanos 7 no fue sino una fase de la vida de Pablo, y que salió de ella. Pasó la página y pasó el capítulo 8 de Romanos, donde ya no supo qué era llorar. Pero en el versículo 23 de ese capítulo se lee lo siguiente: no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos de entre nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O también lo que dice en 2 Corintios 5. Los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Se describe a sí mismo como deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Dice todo esto en una forma todavía más explícita en las cartas pastorales, donde escribe a Timoteo y a Tito cómo deben enseñar a los demás. Dice que el anciano ha de ser sobrio, prudente, decoroso. De hecho, incluso los jóvenes han de ser prudentes. Nada se dice de aquella jovialidad y viveza. E incluso los jóvenes cristianos no deberían aparentar tal gozo maravilloso, de modo que siempre luzcan en el rostro una sonrisa radiante que demuestre al mundo lo felices que son, sino mostrar el ser cristiano. He escogido esos pasajes al azar, los podría complementar con citas de otros escritores del Nuevo Testamento. ¿Qué significa todo esto? Me parece que la mejor manera de expresarlo es así: llorar es algo que sigue por necesidad de ser pobres en espíritu. Es completamente inevitable. Cuando me hallo frente a Dios y a su santidad y contemplo la vida que he de vivir, me veo a mí mismo, mi incapacidad, desesperanza totales, descubro lo que soy espiritualmente y eso me hace llorar. Pero no basta esto. El que se ve tal como es, después de haberse examinado a sí mismo y a su vida, debe también necesariamente llorar por sus pecados, por lo que hace. Ahora bien, los expertos en la vida espiritual siempre han recomendado el autoexamen. Todos lo recomiendan y practican. Dicen que es bueno dedicar unos momentos al final del día a meditar acerca de sí mismo, pasar breve revista a la vida y preguntar: ¿qué he hecho? ¿Qué he dicho? ¿Qué he pensado? ¿Cómo me he comportado con los otros? Si se hace esto, todas las noches se descubrirá que uno ha hecho cosas que no debería haber hecho, que uno ha fomentado pensamientos, ideas y sentimientos indignos. Y al caer en la cuenta de esto, el cristiano se siente lleno de un sentido de pesar y de dolor por haber sido capaz de pensar y hacer semejantes cosas, y esto lo hace llorar. Pero no se contenta con lo que ha hecho, sino que medita en sus acciones, estado y condición de pecado, y al hacerlo debe experimentar lo que dice Romanos 7. Debe llegar a estar consciente de los principios malos que hay dentro de él. Debe preguntarse: ¿qué hay en mí que hace que me conduzca como lo hago? ¿Por qué me irrito tanto? ¿Por qué tengo tan mal carácter? ¿Por qué no puedo dominarme? ¿Por qué tengo esos pensamientos hostiles de celos y envidia que hay dentro de mí? Y descubre esa lucha en sus miembros y le desagrada y llora por ello. Es completamente inevitable. Estos no son imaginaciones, es la realidad, lo que la experiencia enseña. Es una prueba a fondo. Si no quiero aceptar esta enseñanza, quiere decir que no lloro y que por tanto no soy uno de los que, dice nuestro Señor, son bienaventurados. Si considero que esto no es más que morbosidad, algo que nadie debería hacer, entonces digo bien a las claras que no soy espiritual, que no soy como el apóstol Pablo y todos los santos, y que contradigo la enseñanza del Señor Jesucristo mismo. Pero si lamento estas cosas en mí mismo, lloro de verdad. Entonces ahí estamos hablando ya del tipo de lloro. Ese tipo de lloro cuando sentimos de lo que hemos hecho mal durante el día, como cristianos o como cristianas, hablando de lo que, si somos practicantes de lo malo, si de pronto durante el día, seguro que uno puede hacer una evaluación o autoexamen cada noche, a ver qué se hizo en el día, qué dijimos mal, qué pensamos mal, qué hicimos mal,
¿qué hicimos durante el día? Y seguro que durante el día vamos a evaluarnos y vamos a estar pensando de que hicimos cosas que no agradan al Señor. Y que por eso entonces llegamos al Señor pidiendo perdón. Ese es el lloro. El lloro es entonces reconocer de que como somos viles, de que como somos humanos, corporales, y que hemos pecado o que hemos hecho algo que no le agrada al Señor, entonces lloramos al Señor. Nuestro corazón llora por culpabilidad, nuestro corazón llora porque no ha hecho lo bueno, nuestro corazón llora porque necesita ayuda de Dios. Nuestro corazón llora entonces por arrepentimiento, porque reconoce de que no se ha hecho lo bueno, reconoce de que ha faltado más perfección, más santidad en el día. Ese es el lloro, y por eso dice bienaventurados los que lloran, porque el lloro es reconocer de que hemos pecado, el lloro es reconocer de que necesitamos arrepentirnos. Recuerde que cuando estudiamos el tema del arrepentimiento, al menos yo lo hago, trato de hacerlo cuando le predico a las personas, le evangelizo a las personas o estoy estudiando con alguien, siempre le hablo del arrepentimiento, pero siempre le hago la connotación o la aclaración de que el tema del arrepentimiento no solamente es para que esta persona reconozca que está en pecado y sea bautizado, sino que también le digo que este tema debe ir hasta nuestra muerte. El tema del arrepentimiento, porque es el lloro. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios, cuando se habla del lloro, el lloro en nuestro corazón. O cuando se habla del arrepentimiento, es ese lloro en nuestro corazón. Pues, pero el cristiano no se detiene ni siquiera en esto. El verdadero cristiano es el que llora también por los pecados de otros. No se detiene en sí mismo, ve lo mismo en otros. Le preocupa el estado de la sociedad y el estado del mundo. Y al leer los periódicos no se detiene en lo que ve ni simplemente expresa desagrado por ello. Llora por ello, porque los hombres viven de esta manera. Llora por los pecados de los demás. En realidad, va todavía más allá para llorar por el estado del mundo entero cuando ve la confusión moral, infelicidad y sufrimiento del género humano. Y cuando ve tantas guerras y rumores de guerra, ve que todo el mundo vive en una condición insana e infeliz. Sabe que todo esto se debe al pecado y llora por ello. El pecado es el que hace llorar el corazón. Y por eso reconoce, como hablábamos allí, en pobreza en espíritu, reconoce que necesita ayuda, pero porque llora, porque está haciendo lo malo. Por esto lloró nuestro Señor, por esto fue varón de dolores, experimentado en quebranto. Por esto lloró en la sepultura de Lázaro, vio esa cosa tan horrible, fea y necia llamado pecado, que había hecho acto de presencia en la vida e introducido la muerte en la vida, que había trastornado la vida y la había vuelto infeliz. Lloró por esto. Gimió en espíritu, y al ver la ciudad de Jerusalén que lo rechazaba y con ello se atraía la destrucción, también lloró. Lloró por todo esto, y el que lo sigue, todo aquel que ha recibido su naturaleza, también llora. En otras palabras, debe llorar por la naturaleza del pecado, porque ha entrado en el mundo y ha conducido a tan terribles resultados. En realidad, llora porque entiende algo de lo que significa el pecado para Dios y el aborrecimiento y odio tan totales que Dios siente por él. Esta cosa terrible que clavaría, por así decirlo, en el corazón de Dios. Si pudiera, esta rebelión y arrogancia del hombre, el resultado de escuchar a Satanás, lo entristece y llora por ello. Aquí tenemos pues la enseñanza del Nuevo Testamento respecto a este punto. Esto significa llorar en el sentido espiritual en el Nuevo Testamento. Quizá la mejor manera de expresarlo es así. Es la antítesis misma del espíritu, mente y perspectiva del mundo, el cual, como dijo nuestro Señor, ríe ahora. Miremos al mundo, incluso en tiempo de guerra, todavía trata de no considerar la situación verdadera, de no hacer caso de ella para ser feliz. Comamos, bebamos y regocijémonos. Es su consigna. Ríe y dice, no pienses en estas cosas. Llorar es exactamente lo contrario. La actitud del hombre cristiano es esencialmente diferente.
Cristo hizo eso. Cristo no tenía pecados y la Biblia nos dice que murió sin pecados, pero Cristo lloró por lo que las personas estaban haciendo. Recuerden de que él mismo allá, cuando estudiamos el tema de la semana que transformó al mundo, él mismo sentía mucha tristeza allí, en el capítulo 21 en adelante, cuando hablamos acerca de lo que hicieron con él, o los capítulos anteriores cuando les expresa a los discípulos de que él iba a ser llevado ante la cruz y que iba a resucitar al tercer día. El tema o el tipo de llorar, a veces las personas lloran cuando ven una película muy dramática, por ejemplo cuando ven películas como el Titanic, o por ejemplo la misma crucifixión en la llamada Semana Santa. Ven por ejemplo cuando Jesucristo está siendo allí crucificado, o al menos este actor que hace el papel es llevado a la cruz en la película, y muchas personas lloran porque ven allí como ese ejemplo o esa ilustración que hacen de este hombre, quien ilustra a Jesús llevado a la cruz. Mucha gente llora por lo que él hizo en la cruz, o mucha gente cuando recuerdan las frases, por ejemplo una frase que es que las personas ponen muy triste, o de pronto uno se puede colocar muy triste, es cuando dice Jesucristo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Frases así o estas ilustraciones hacen que personas lloren, que sus lágrimas salgan de sus ojos, pero necesariamente no cambian. Después de ver la película, van, se embriagan, discuten con sus familiares, van, fornican, adulteran, siguen haciendo lo malo. Entonces en sí es un lloro físico, pero lo que estamos hablando es de un lloro espiritual. Cuando hablamos de un lloro espiritual es porque el espíritu llora, meramente llora porque necesita vida. El espíritu que está muerto llora o reconoce que necesita consuelo, y por eso va a Jesucristo, porque Él es el que lleva las cargas, o es Él porque nos puede ayudar. Recuerda el texto que ya hemos dicho en Mateo 11:28, donde dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. El Espíritu reconoce esto, entonces va, se arrepiente, llora, y es donde cambia o decide obedecer. Pero cuando hablamos del lloro cristiano, cuando hablamos del lloro espiritual, también estamos hablando de ese lloro que se tiene cuando uno mismo en el espíritu no está haciendo lo que es correcto, cuando estamos contristando el espíritu, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, y pues lo que hace es llorar, lo que hace es demostrar eso en lloro, en tristeza, de que no estamos haciendo lo correcto. Y por eso es importante cuando dice Jesucristo: bienaventurados los que lloran, porque estamos llorando, o sea, estamos reconociendo de que el pecado que mora en nosotros debe ser terminado, o al menos debe ser quitado. Y por eso necesitamos cada día ir muriendo más a esto, porque es donde se muestra el tipo de lloro. Ese lloro porque no estoy haciendo lo bueno y por eso necesito que cambie. No nos vamos a detener aquí, sin embargo, porque de lo contrario nuestra descripción del cristiano sería incompleta. Nuestro Señor en estas bienaventuranzas hace una afirmación completa y debe tomarse como tal. Bienaventurados los que lloran. Dice, porque ellos recibirán consolación. El que llora es verdaderamente feliz, dice Cristo. Es la paradoja acá. ¿En qué sentido es feliz? Entonces, bien, llega a ser feliz en un sentido personal. El que verdaderamente llora por su estado y condición de pecado es el que se va a arrepentir. En realidad ya se está arrepintiendo. Y el que se arrepiente de verdad, como resultado de la acción del Espíritu Santo en él, va a ser sin duda conducido hasta el Señor Jesucristo. Una vez vista su condición irremediable y pecaminosa, busca un Salvador y lo encuentra en Cristo. Nadie puede verdaderamente conocerlo como Salvador y Redentor personal a no ser que antes sepa que es llorar. Solo
el que exclama, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Puede luego añadir, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Eso es algo que sigue como el día sigue a la noche. Si lloramos de verdad, nos regocijaremos. Seremos hechos felices, recibiremos consolación. Porque cuando uno se ve a sí mismo en esa condición de desesperanza absoluta, el Espíritu Santo le revela al Señor Jesucristo como su satisfacción perfecta. Por medio del Espíritu, ve que Cristo ha muerto por sus pecados y se ha constituido en abogado suyo en la presencia de Dios. Ve en la solución perfecta que Dios le ofrece y de inmediato se siente consolado. Esto es lo sorprendente en la vida cristiana. El pesar más hondo conduce al gozo y sin pesar no hay gozo. Estamos hablando de que el Espíritu reconoce este lloro, o cuando llora, entonces el Espíritu allí reconoce de que necesita primeramente vida, y después esa vida, hablando de el Espíritu Santo que tenemos gracias al Señor, gracias a que reconocemos de que necesitamos esa ayuda, cuando somos pobres en el Espíritu, entonces vamos a Él, obedecemos y por ende entonces reconocemos de que somos pecadores, y ahí es donde está esa parte del lloro. Lloramos porque no somos como nos hizo nuestro Creador, santos. Adán y Eva fueron creados santos, pero ellos se corrompieron, se extraviaron. Señor Jesucristo vino acá a la tierra a salvar a los extraviados, a salvar a los perdidos. Y sentimos un lloro tremendo cuando vemos de que el mismo Jesucristo fue allí a la cruz por culpa nuestra, a llevar tantos pecados en su cuerpo que no eran de Él. Y que Él mismo se despojó del cielo, de su divinidad, para venir al mundo a sentir hambre, tristeza, dolor en una cruz por todos los hombres o por todas las personas de este planeta Tierra. Entonces el lloro en el cristiano, el lloro en la persona es cuando reconoce que necesita a Cristo, pero es cuando reconoce de que por sus pecados o por mis pecados entonces no podemos ser salvos, o al menos no podemos expresar o reconocer ese regalo de Dios cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál grande precio pagó el Padre? ¿Cuál grande precio dio para usted y para mí? Y cuando sentimos el lloro, cuando sentimos allí, recuerde que el bebé, cuando nace, llora profundamente porque necesita de la madre, necesita de leche, necesita el cuidado. Reconoce que solamente la madre es la única que puede ayudarle, cuidarle, de que le puede dar aprecio, cariño, y que es la única que le puede salvar ante la inclemencia de lo que le pueda pasar, que se pueda caer, que se pueda ahogar, que le puedan pasar muchas cosas. Él siente ese lloro. Entonces el lloro, recuerde que el mismo apóstol Pablo le dice que el Espíritu Santo está allí con gemidos indecibles. Esos gemidos indecibles es del corazón, esos gemidos indecibles es del Espíritu, el cual reconoce, o el cual reconocemos que estamos en pecado o que no estamos en la perfección, y por eso lloramos. Pero dice bienaventurados, porque dice después de eso vendrá la consolación, y la consolación es, hablando de la madurez, la consolación es de seguir esas piedades de Cristo, o la fidelidad, de poder pasar las pruebas, de poder pasar todo lo que está a nuestro alrededor y poder sentir ese gozo de ser cristianos. Conduce al gozo. Sin pesar no hay gozo. Entonces estamos hablando de ese pesar o esa tristeza, de reconocer que no somos perfectos o que nos falta mucho todavía, pero en ese faltar está ese lloro porque Dios nos ha hecho perfectos. Y por culpa del pecado, por culpa de nuestros pecados, es que no podemos llegar, hemos podido llegar a esa perfección. Entonces llora allí el Espíritu Santo, o hay lloro, hay quebrantamiento, porque se reconoce esto, pero además porque
queremos dejar esto, dejamos esto, porque en sí el lloro no es como cuando las personas lloran, como decíamos ahorita, bueno, lloran porque la película o lloran por cualquier película que sea muy dramática, o el niño se cae y llora, pero inmediatamente va y se monta otra vez al muro para caerse. No es eso, sino que es el lloro es porque decidimos dejar de estar haciendo lo que es malo. Reconocemos que el espíritu necesita cambiar, necesitamos perfeccionarnos aún más. Ahí el reconocer esa bienaventuranza, bienaventurados los que lloran. Esto es así no solo en la conversión, es algo que sigue siendo verdad en el caso del cristiano. Se ve culpable de pecado y al principio esto lo abate y lo hace llorar, pero esto a su vez lo hace volver a Cristo. Y en cuanto vuelve a Cristo, la paz y la felicidad vuelven también y se siente consolado. Estamos frente a algo que se cumple de inmediato. El que llora de verdad es consolado y feliz. Y así pasa la vida cristiana. Lágrimas y gozo, pesar y felicidad. Y la una conduce inmediatamente a la otra. Cuando caemos en una dificultad, en un pecado, y reconocemos que estamos haciendo lo malo, pedimos perdón, entonces allí nuestro corazón o el espíritu llora. Pero después de eso dice que viene el consuelo o el gozo. Pero no se ofrece al cristiano solo este consuelo inmediato. Hay otro consuelo que podríamos llamar la esperanza bendita, que Pablo menciona en Romanos 8 y a la que ya hemos aludido. Dice que en la actualidad incluso los que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Prosigue, y confiados en que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Eso es en Romanos 8. En otras palabras, cuando el cristiano contempla el mundo, o incluso cuando se contempla a sí mismo, se siente infeliz, se queja en espíritu, conoce algo de la carga del pecado que se ve en el mundo y que los apóstoles y el Señor mismo experimentaron, pero se consuela de inmediato. Sabe que la gloria ya llega, sabe que llegará el día en que Cristo regresará y el pecado quedará excluido de la tierra. Habrá nuevos cielos y nueva tierra donde la justicia morará. Oh bendita esperanza, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ahí está esa bendición tan grande. Estamos hablando de fidelidad, estamos hablando cuando venga Cristo, de que este cuerpo mortal va a ser transformado, que vamos a ser llevados al cielo y allá es donde va a ser la consolación eterna, porque mientras estemos acá en tierra, dice, está la batalla del espíritu y la carne, los frutos del espíritu y contra los frutos de la carne, o los deseos, o la concupiscencia, o el mal, lo que nos rodean, los sentimientos, las emociones, están allí, siempre haciendo guerra contra los frutos del Espíritu Santo. Pero entonces, toca seguir adelante, toca es reconocer esto, reconocer de que solamente vamos a tener ese consuelo cuando estemos allí, cuando morimos en Cristo. Pero ¿qué esperanza tiene el que no cree en estas cosas? ¿Qué esperanza tiene el no cristiano? Miremos el mundo, leamos los periódicos. ¿Con qué pueden contar? Hace 50 años contaba con el hecho de que el hombre mejoraba rápidamente. Ahora ya no se puede contar con esto. No se puede contar con la educación, no se puede contar con las Naciones Unidas, lo mismo que no se pudo contar con la Liga de Naciones. Todo se ha intentado y todo ha fracasado. ¿Qué esperanza le queda al mundo? Pues ninguna. Si no va a Cristo, si no se arrepiente, si no siente ese lloro de arrepentimiento y va a Cristo, ninguna. El mundo de hoy no ofrece consuelo. Pedro, para el cristiano, pero para el cristiano que llora por el pecado y por el estado del mundo, hay este consuelo. Y el consuelo de la bendita esperanza, la gloria que llegará. De modo que incluso aquí, aunque se lamenta, es también feliz debido a la esperanza que posee. Hay esa esperanza final en la eternidad. En ese estado eterno seremos completamente bienaventurados. Nada perturbará la vida, nada nos apartará de ella, nada la echará a perder. Ya no existirán el pesar y la lamentación,
Las lágrimas desaparecerán y viviremos sumergidos en el esplendor eterno, y experimentaremos gozo y felicidad puros e inmarcesibles. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuán cierto es esto? Si no conocemos esto, no somos cristianos, y somos cristianos lo conocemos. Conocemos este gozo de los pecados perdonados y del estar conscientes de ello. El gozo de la reconciliación, el gozo de saber que Dios nos acepta de nuevo cuando nos hemos apartado de Él. El gozo y contemplación de la gloria que nos espera. El gozo que procede de la expectación del estado eterno. Tratemos pues de definir al que llora. ¿Qué clase de hombre es? Es un hombre apesadumbrado, pero no malhumorado. Es un hombre triste, pero no infeliz. Es un hombre grave, pero no formal. Es un hombre sobrio, pero no hosco. Es un hombre serio, pero nunca frío ni alejado. Su gravedad va acompañada de cordialidad y atractivo. Este hombre, en otras palabras, siempre estará serio, pero no de aparentar esa seriedad. El cristiano verdadero no es nunca un hombre que ha de aparentar tristeza o jovialidad. No, nunca. Es un hombre que mira la vida con seriedad, la ve bajo el punto de vista espiritual y ve en ella el pecado y sus efectos. Es un hombre serio y sobrio. Su punto de vista es siempre serio, pero debido a estas ideas que tiene y a su comprensión de la verdad, posee también un gozo insuperable. Es pues como el apóstol Pablo, quien gemía dentro de sí mismo, y con todo era feliz debido a su experiencia de Cristo y de la gloria venidera. El cristiano no es superficial en modo alguno, sino que es fundamentalmente serio y feliz. El gozo del cristiano es un gozo santo. La felicidad del cristiano es una felicidad seria, nunca es un semblante superficial de felicidad y gozo. No, nunca, es un gozo solemne, un gozo santo, una felicidad seria. De modo que, si bien es serio y sobrio, nunca es frío ni alejado. En realidad es como nuestro Señor mismo, quien gemía, lloraba y sin embargo, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y se sobrepuso a la vergüenza. Ese es el hombre que llora, ese es el cristiano, ese es el tipo de cristiano que se vio en la iglesia del pasado, cuando la doctrina del pecado se predicaba y se subrayaba, y no se apremiaba a los hombres para que decidieran algo inmediato. Una doctrina profunda acerca del pecado, del gozo, producen como consecuencia a ese hombre bienaventurado y feliz que llora y al mismo tiempo es consolado. La forma de experimentar esto, obviamente, es leer las Escrituras, estudiarlas y meditarlas, orar a Dios para que su Espíritu nos revele el pecado que hay en nosotros y luego que nos revele al Señor Jesucristo en toda su plenitud. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí el punto de ese versículo, bienaventurados los que lloran. Entonces, es un versículo bien interesante, pero es un versículo bastante profundo, donde hablamos acerca de arrepentimiento, donde hablamos de contrición, donde hablamos acerca de lo que siente la persona que reconoce que necesita al Señor, que necesita ser salvo, que necesita obedecer al Señor, porque sin el Señor no puede lograr la felicidad, no puede lograr el consuelo, la paz, no puede lograr tener la salvación. Y por eso va a Cristo, porque Cristo solamente puede ofrecer esto. A través del plan de salvación, a través del Evangelio, podemos ver eso. Entonces, bienaventurados, dice, recuerde eso, gozosos, los pobres en espíritu, aquellos que reconocen que necesitan al Señor, pero también aquellos que reconocen y lloran porque solos no pueden, porque el pecado los lleva a la muerte, porque el pecado los lleva al infierno, y por eso van a Cristo, por eso vamos a Cristo, porque Él es el único que nos puede llevar al cielo, nos puede llevar al Padre, como también Él mismo lo expresó en Juan 14:6, cuando hablamos de este versículo allí, Jesús el camino. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces lloramos, recuerde que no es las lágrimas, recuerde que no es cuando vemos una película y lloramos, a veces películas dramáticas y verdaderamente son tristes, tienen un mensaje muy grande, una enseñanza muy buena para uno como persona, puede ser en cuanto a la familia, puede ser en cuanto a los gastos, en cuanto a cualquier tema.
Pero lo que habla acá es en cuanto a parte espiritual. Recuerde que esto era para aquellas personas que están escuchando, los mismos discípulos, que reconocieran que el pecado era lo que les estaba llevando a la muerte espiritual, que reconocieran lo que el mismo escritor a los Hebreos dice en el capítulo 2, en el versículo 14, por cuanto él también participó de carne, para que a través de esa carne él podía vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Dice que él mismo sufrió las penalidades, se hizo hombre, se despojó del cielo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 en adelante. Hay que hallar este mismo gozo, este mismo sentir que hubo Cristo, el cual él mismo no se glorificó, no se enalteció, sino que se despojó de su reino, de su gloria, para venir a salvarle a usted y a mí, que se humilló hasta lo sumo, y sumo de muerte, dice allí. De bienaventurados los que lloran, recordemos eso, llorar en el Espíritu. Arrepentimiento, antes de ser cristianos y aún después de ser cristianos. Recuerde, así como está el día, llega la noche. Así como llegamos a ingresar como cristianos o somos añadidos como iglesia cristiana, de estar hasta que lleguemos a lo sumo, a la estatura de Cristo, hasta que Cristo venga, poder llorar y poder reconocer cada día de lo que somos como personas, como hombres, de este cuerpo carnal, del pecado, arrepintiéndonos para que cada día vayamos cambiando y muriendo, como dice también el apóstol Pablo, de que él ahora lo que vive en la carne lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual mismo se entregó a sí mismo por él y por todos nosotros. Gálatas 2:20. Vamos a mirar el versículo 5. Vamos a mirar un poco del versículo 5, y si usted tiene algún comentario de los versículos que hemos dicho, de las bienaventuranzas dos primeras que hemos visto, entonces usted puede colocar allí su comentario, o si no se ha entendido algo de lo que hemos dicho, también puede colocarlo para que vayamos mirando a ver cómo podemos explicarlo de una mejor manera. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Al considerar las bienaventuranzas en conjunto, vimos que hay ciertas características generales que se aplican a todas ellas. Cuando pasamos a estudiar cada una de las bienaventuranzas por separado, vemos que es así. Por ello, una vez más, debemos señalar qué es esta bienaventuranza, esta descripción específica del cristiano. Causa verdadera sorpresa porque se opone de una manera tan completa y radical a todo lo que el hombre natural piensa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La conquista del mundo, la posesión del universo, todo, se da nada menos que a los mansos. El mundo piensa en función de fortaleza y poder, de capacidad, de seguridad en sí mismo, de agresividad. Así es como entiende el mundo el conquistar y poseer. Cuanto más afirma uno su personalidad y manifiesta lo que es, tanto más pone uno en evidencia el poder y capacidad que posee, y tanto más probable es que uno triunfe y progrese. Pero ahí tenemos esta afirmación sorprendente. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y solo ellos, una vez más, pues se nos recuerda que el cristiano es completamente diferente del mundo. Es diferente en calidad, diferente en esencia. Es un hombre nuevo, una nueva creación o criatura. Pertenece a un reino del todo diferente, un reino diferente al del mundo. Y no solo es en el mundo distinto de él, ni siquiera lo puede entender. Es un enigma para el mundo. Y si usted y yo no somos, en ese sentido primario, problemas y enigmas para los no cristianos que nos rodean. Entonces esto nos dice mucho en cuanto a nuestra profesión de la fe cristiana. Hablando de lo que mostramos alrededor, si no somos, dice ahí, mansos. La palabra mansa es bien interesante. Acá en Colombia se utiliza una expresión que suena a veces hasta charra, y bueno, lo voy a decir acá por la palabra manso. Acá en Colombia
algunos hermanos cristianos y también personas que no son cristianas utilizan de que uno debe ser manso pero no menso. Debe ser manso en cuanto a lo que dice la Biblia, de ser llevados por Cristo, porque si es manso, recuerden en Salmos capítulo 23 donde dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. Desde allí viene esta palabra manso. Somos ovejas. El pastor es Dios, el pastor es Cristo. Pero entonces a veces se utiliza esta palabra y se utiliza chistosas por lo que cuando se habla de la carnalidad, cuando se habla del deseo o cuando se habla de ser superior o cuando se habla acerca de lo que no se debe dejar uno hacer, digámosle en cuanto a la injusticia, entonces la gente dice, bueno, es que soy manso pero no menso. Cuando hablamos en cuanto a que si hacen injusticia, por ejemplo, de que uno sepa cuánto cuesta un producto y que le cobren más por ese producto, entonces el cristiano dice yo soy manso pero no menso. O cuando hablan cosas de política o cuando se hablan en sí temas que tienen que ver más que todo con la parte humana, hablan de esto, de que yo soy manso pero no menso. Pero entonces hay que recordar que también acá estamos hablando de cosas espirituales y no materiales o no terrenales, porque siempre se utiliza esta palabra de que somos mansos pero no mensos en cuanto a la parte de la injusticia o la parte de cuando se hace algo malo con el cristiano. Entonces que el cristiano debe utilizar de una forma grotesca, de una forma carnal, es en cuanto a responder, es en cuanto a ir hasta y ahora la persona está en juzgado, cosas así, en cuanto a la parte material. Lo cierto es que acá se separan, Jesucristo está separando mucho la parte carnal con la parte espiritual y por eso está hablando acerca de que las personas necesitan ir a Él porque las personas actúan muy carnalmente, que por eso los cristianos necesitamos ir más a Él, o que si estamos en Cristo debemos estar muriendo más a esa carne, estar muriendo más o estar llorando más para recibir consolación y tener más esa pobreza en el espíritu para que pueda ser llenado, para que podamos ser más llenados, que eso fue lo que hablamos con ese punto. Entonces, esta afirmación tuvo que sorprender muchísimo a los judíos de tiempos de nuestro Señor, y no cabe duda, como dijimos al principio, que Mateo escribió sobre todo para los judíos. Coloca las bienaventuranzas al comienzo mismo del Evangelio por esta misma razón. Tenían ciertas ideas acerca del reino. Eran, según recordarán, no solo materialistas, sino también militaristas. Para ellos el Mesías era alguien que los iba a conducir a la victoria. Pensaban, pues, en función de conquista y lucha, en un sentido material. Y por ello nuestro Señor descarta esto de inmediato. Es como si dijera, no es este el camino. Yo no soy así, y mi reino no es así. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Es una forma de pensar del todo opuesta a la de los judíos. Recuerdan de que Jesucristo le dijo también a Pilato, donde le decía de que mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, las personas que están a mi alrededor me defenderían, pero no me defienden porque mi reino no es de este mundo. Se lo dijo a Poncio Pilato cuando estudiamos ese tema de la semana que transformó al mundo. Pero además esta bienaventuranza presenta por desgracia una forma de pensar que contrasta mucho con la forma de pensar que se encuentra en la iglesia cristiana de estos tiempos. ¿Por qué? ¿Acaso no existe una tendencia trágica a pensar en función de combatir el mundo y el pecado y todo lo que va en contra de Cristo por medio de grandes organizaciones? Me equivoco cuando digo que el pensamiento prevalente y dominante de la iglesia cristiana en el mundo parece estar en contraste absoluto con lo que se indica en este texto. Ahí está. Dicen, el poderoso enemigo que se nos opone, y frente a él tenemos a una iglesia dividida. Debemos unirnos, debemos formar un solo cuerpo para enfrentarnos a ese enemigo organizado. Entonces conseguiremos producir impacto y entonces triunfaremos. Pero bienaventurados los mansos, no los que confían en sus organizaciones, no los que confían en sus propias fuerzas y capacidad y en sus propias instituciones. Más bien es lo contrario. Y esto es cierto, no solo en este pasaje, sino en toda la Biblia. Lo vemos en la historia de Gedeón, en la que Dios
fue reduciendo el número, no incrementándolo. Ese es el método espiritual y una vez más lo hemos puesto de relieve en esta afirmación sorprendente del Sermón del Monte. ¿Se acuerdan de la historia con Gedeón? Que había cogido como 30,000, después 10,000, después 1,000 y lo último que el Señor le dijo era que con 300 personas o al menos le habló acerca de según cómo tomasen el agua. Y pues 300 personas, con 300 personas él destruyó allí al enemigo, a los asirios. Al enfrentarnos con esta afirmación, procuremos antes verla en su relación con las demás bienaventuranzas. Es evidente que se sigue de lo dicho antes. Hay una conexión lógica obvia entre estas bienaventuranzas. Cada una sugiere la siguiente y lleva a ella. No fueron pronunciadas al azar. Primero tenemos el postulado fundamental acerca de ser pobres en espíritu. Ese es el espíritu fundamental primario que conduce a su vez a una condición de pesar al caer en la cuenta de nuestros pecados, hablando de lloro. Y esto a su vez conduce a este espíritu de mansedumbre, ser llevado. Pero, y quiero subrayar esto, no solo descubrimos esta conexión lógica entre ellas, quiero señalar también que estas bienaventuranzas se van haciendo cada vez más difíciles. En otras palabras, lo que estamos estudiando ahora es más penetrante, más difícil, más humillante que lo que hemos estudiado hasta ahora en este Sermón del Monte. La primera bienaventuranza nos pide que no nos demos cuenta de nuestra debilidad e incapacidad. Nos pone frente al hecho de que hemos de presentarnos delante de Dios no solo en los 10 mandamientos y la ley moral, sino también en el Sermón del Monte y en la vida del mismo Cristo. El que cree que con sus propias fuerzas puede llegar a esto, no ha comenzado a ser cristiano, no. Nos hace sentir que no tenemos nada, nos volvemos pobres en espíritu, nada podemos. El que cree que puede vivir la vida cristiana por sí mismo está diciendo que no es cristiano. Cuando nos damos cuenta de verdad de lo que tenemos que ser y de lo que tenemos que hacer, nos volvemos inevitablemente pobres en espíritu. Esto a su vez conduce a ese segundo estado en el que al darnos cuenta de nuestro estado de pecado y de nuestro verdadero carácter, darnos cuenta de que nuestra condición irremediable se debe al pecado que mora en nosotros, y al ver que el pecado está presente incluso en nuestras mejores acciones, pensamientos y deseos, lloramos y exclamamos como el gran apóstol: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero en este caso digo, es algo todavía más penetrante, bienaventurados los mansos. Bueno, vamos a dejar por allí. Vamos a orar para terminar y para el próximo lunes, si Dios nos lo permite, vamos a seguir con este tema de esta otra bienaventuranza. Recuerde, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a orar. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar mensaje de amor para salvación. Quiero terminar con oración y también de darle las gracias por estar allí con nosotros, de estar en este programa, a todos ustedes. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, por esta tarde, gracias porque nos permite ingresar a mensaje de amor para salvación, gracias porque podemos estudiar su palabra, en la cual nos enseña su Hijo Cristo, hablando de las bienaventuranzas, cómo debemos llegar a usted a través de ser pobres en espíritu, de recordar de que necesitamos ser vaciados de todo lo que es malo y llegar allí reconociendo de que necesitamos ayuda, porque solos vamos al infierno, que necesitamos también llorar porque esos pecados nos llevan al infierno, o de que también necesitamos tener vida, o de que también necesitamos de usted, del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, para poder tener la vida, para poder ser cristianos, para poder ir al cielo, de poder ser llevados como mansos, de poder ser llevados en este mundo, porque solos no somos capaces, solamente lo que hacemos es enaltecernos, vanagloriarnos, y pues lo único que hacemos es cumplir la voluntad de Satanás y no la voluntad suya, Dios, no la voluntad de su Hijo Cristo y del Espíritu Santo, que es ser mansos para poder ganar esa tierra, que no es algo material, que no es esta tierra acá, sino que es la celestial.
Gracias porque recordamos a nuestros hermanos, a los primeros padres allí, cuando ellos salieron de la tierra a encontrar no una tierra material, sino una tierra espiritual, y por eso usted no se avergüenza de ser Dios de ellos, en el cual el escritor de los Hebreos nos habla en el capítulo 11, de que ellos querían una tierra celestial, en la cual usted es el arquitecto de una ciudadanía celestial. Gracias por enseñarnos a través de estas bienaventuranzas cómo nosotros como personas somos tan importantes para usted, de que nunca nos ha dejado solos, de que siempre ha querido de que todos los seres humanos lleguemos reconociendo de que necesitamos ser llenados en el Espíritu, porque solamente tenemos muerte, de que necesitamos llorar por esos pecados, porque nos llevan al infierno, y de que necesitamos ser llevados por su palabra al cielo, ser mansos, porque solamente usted, que es nuestro creador, es el que quiere volver a llevarnos allí, pues usted nos ha creado desde allí, como dice también su palabra, que volvemos nuevamente al polvo y el Espíritu vuelve a usted. Bendíganos, dirígenos, santifíquenos, purifíquenos, Dios, y ayúdanos para que siempre podamos reconocer estas cosas y así podamos perfeccionarnos cada día para ser esos hijos e hijas que podemos llegar a la estatura de su Hijo Cristo, a la santidad, y así poder, cuando su Hijo Cristo venga, poder ser llevados por Él al cielo. Le rogamos que nos esté ayudando, pues, le rogamos por fuerza, poder, le rogamos para que nos fortalezca los frutos del Espíritu Santo, le rogamos por las personas o nuestros hermanos que han sido añadidos en estos días, en este año, le rogamos por las personas que siguen estudiando para que ellos puedan ser convertidos, para que ellos puedan reconocer estas cosas, estas bienaventuranzas, porque es más gozoso es ser pobre en espíritu, es más gozoso llorar, es más gozoso ser manso, para poder ser salvos, para poder ser llevados al cielo. Bendíganos en este resto de tarde, en este resto de semana, y que todo lo que hagamos siempre sea para su gloria y para su honra. En el nombre de Dios Cristo oramos. Ya muchas gracias. Amén. Hermanos, hermanas, buenas tardes, feliz tarde para todos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, nos dirija. Les seguimos invitando para el seminario 30-31 de julio y del 1 hasta el 4 de agosto del presente año, tema apologética, en el cual estaremos varios hermanos allí predicando estos temas bien importantes que necesitamos. De una vez invitando a amigos que son de alguna secta, amigos católicos, presbiterianos, amigos que sean testigos de Jehová, a todas las personas que son de alguna secta, o también para hermanos y hermanas que necesitan más fortaleza en cuanto a estos temas y así poder evangelizar mejor a esos amigos. Bendiciones, feliz tarde, se despide su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño de Colombia, Medellín, Antioquia. Hasta una pronta. Mañana jueves, recuerde, evangelismo personal, 2 de la tarde, hora colombiana. Bendiciones.